Ya. Eh, a ver, en la página 46, activen sus cámaras, por favor, compañeros estudiantes. En la página 46 tenemos la sociedad intercultural. La sociedad intercultural. Ya. A ver, ahí hay una pregunta. Vamos a conversar sobre esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué idea se le viene a la mente con la palabra monoculturalidad? Monoculturalidad. ¿Qué idea se le viene a la cabeza cuando escuchamos el término monoculturalidad? Dos culturas. ¿Dos culturas? Parece que Sí, sí, no. por favor, ¿en qué página está? 46 estamos. La que dice la primera revolución industrial. No. Página 46, la sociedad intercultural. Sociedad intercultural. Sí. Aquí hace referencia a la monoculturalidad. La monoculturalidad hace referencia a una cultura, ¿sí? Y una sola. ¿Se acuerdan de cuando estudiábamos gramática, por ejemplo? Ahí nos hacían la diferencia entre monosílabas y polisílabas, ¿no es cierto? Entonces, así mismo, estamos acá en monoculturalidad y vamos a ver si es que este término hace referencia a una cultura dominante, ¿sí? En efecto, este término monoculturalidad hace referencia a una cultura dominante que invisibiliza a otras o que se impone como única manifestación posible, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes la palabra monopolio? Sí han escuchado, ¿no es cierto? Monopolio. Ya, entonces, el monopolio hace referencia a que hay una sola, ¿no es cierto? Y que es dominante, que controla todo. Asimismo, funciona en la cultura la monoculturalidad, ¿ya? Entonces, se impone a las demás culturas como una cultura dominante y como la única manifestación de cultura posible, ¿sí? Bien, vamos a la sección Aprendamos, ¿ya? ¿Qué entendemos por interculturalidad? ¿Qué entendemos por interculturalidad? A ver, primerito, el Estado ecuatoriano en la Constitución de la República dice, el Ecuador es un Estado intercultural, plurinacional, democrático, biodiverso, laico, ya, entre otras cosas. Entonces, hace referencia a que es un Estado intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Que haya, o que sea intercultural. Que en este Estado están confluyendo muchas o varias culturas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué culturas nomás conocen ustedes que existen en el Ecuador o no existirá ninguna cultura? ¿Qué han sabido ustedes? Cultura Comenten. indígena. Los indígenas, dice, ya, una cultura de indígenas. Muy bien, señor Cook. Achuar, Achuar. Cultura Chuar, ya. Los sáchilas. Sáchilas, sí, sáchilas, muy bien, son de Santo Domingo. ¿Alguna otra cultura que hayan escuchado? Montuyo, no. Montubios, ya, muy bien. Bueno, todas esas, ¿no es cierto?, son culturas. Pero en nuestro país, ¿cuál ustedes creen que sea una cultura dominante? Que domina a todas las demás. ¿Qué cultura puede ser dominante? Monocultura. Indígenas. ¿Cultura indígena domina a todas las demás? El Creo que no. mestizaje. El mestizaje, los mestizos, ya. Sí, sí, sí. Parece que esa es la que domina, ¿no es cierto? Ya vamos a ver si es que en efecto es esa la que domina o la que no domina. Pero, Ya, licenciado, la cultura mestizo, sí habrá culturas mestizas. nosotros somos parte de la cultura mestiza, mestizaje. Ujú, claro, porque nosotros no estamos considerados como indígenas, ¿no es cierto? Cuando Pero usted, nosotros, sí, ¿los mestizos es una raza o es una cultura? es una etnia ser mestizo, pero hay manifestaciones culturales propias del mestizaje. Por ejemplo, en la lengua, ya es una manifestación cultural. Hablamos castellano o español, ¿no es cierto? Otra manifestación cultural es la educación, ¿sí? A nosotros no se nos enseña, por ejemplo, en lengua quichua,
no se nos enseña, ¿no es cierto? Otra manifestación es la religión, ¿sí? Generalmente o en el Ecuador está predominando la religión cristiana, ¿sí? Cristiana. En cambio, ustedes ven los indígenas, ellos a lo mejor no creen en la religión cristiana, sino más bien para ellos lo primordial es la cosmovisión andina, ¿sí? Entonces, esas son manifestaciones culturales del mestizaje, ¿ya? Bueno, entonces, que un Estado sea intercultural significa o implica que se reconoce, ¿sí?, la existencia de diversos pueblos y nacionalidades, ¿sí? Y además también se reconoce el derecho de estos pueblos a vivir conforme a su propia cultura, ¿sí? Ahora, la interculturalidad es entendida como un proyecto que contribuye a desarrollar a la sociedad, la diversidad de la sociedad, ¿sí? Y esto nos ha permitido ver que a lo largo de la historia han habido etapas en donde cierta cultura trata de imponerse sobre otra, ¿no es cierto? A ver, ustedes que estaban estudiando historia, recuerdan, antes que vengan los incas acá a la SUAY, ¿quiénes estaban acá antes que vengan los incas? ¿Alguien recuerda? Antes que vengan los incas a la SUAY. ¿Alguien recuerda? Los cañaris estaban antes que vengan los incas, ¿no es cierto? Luego vinieron los incas, luego vinieron los europeos, ¿sí? Ya. Entonces, esas culturas vinieron a dominar, ¿sí? Los incas a dominar sobre los cañaris, los europeos a dominar sobre los españoles, digamos sobre los incas, ¿no es cierto? Y entonces hemos evidenciado que hay destrucción incluso de las manifestaciones culturales, porque miren, si no hubiesen venido los europeos, a lo mejor nosotros estaríamos hablando en este mismo momento en lengua quichua, ¿no es cierto? No conoceríamos la Biblia, no conociéramos la filosofía europea, nada de eso, ¿no es cierto? Fuera otra eh, forma de pensar, otra religión, en fin, ¿sí? Pues fuéramos nosotros naturalistas. Ya. Bueno, la interculturalidad, en cambio, hace una relación, ¿sí? En donde todos los grupos se sientan incluidos, se sientan parte de la sociedad, ¿sí? Y además se recalca o se enfatiza en que ninguna cultura es superior o inferior a otra, ¿sí? Entonces, como que se trata de equilibrar la diversidad cultural, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué implica esto de la interculturalidad? Implica además convivencia pacífica, ¿sí? Solidaria, mutuo enriquecimiento y sobre todo, eliminar prejuicios y estereotipos, ¿ya? Por ejemplo, estereotipos. ¿Conocen ustedes de algún estereotipo cultural que se dé, que se manifieste, que esté explícito? Estereotipos. A ver, uno de los estereotipos es, por ejemplo, ¿no es cierto?, que el indígena tiende a ser maleducado, grosero, ¿no es cierto? Tiende a haber otro estereotipo de que el costeño o el afroecuatoriano es vago, ¿no es cierto? Tiende a haber un estereotipo de que el azuayo es bebedor. ¿Ya? Son prejuicios. No necesariamente se dan, no necesariamente es así, pero son prejuicios o estereotipos que tenemos de la sociedad, de los grupos, de las culturas, ¿cierto? Esto se trata de eliminar, de erradicar mediante la interculturalidad, porque estamos en un espacio, en el mismo país, en donde podemos compartir diversidad de pensamiento, diversidad de manifestaciones culturales, ¿sí? Y además respetar la identidad cultural de cada pueblo, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, ¿cuál sería una manifestación cultural propia de los cuencanos? ¿Quién dice? ¿Quién puede comentar? Una manifestación cultural propia de los cuencanos. El ¿Alguien hablar, sabe una? ¿Qué cosa? cómo hablar, El o sea, acento. digamos, El acento el cuencano. acento. Ya, puede ser una manifestación cultural. ¿Qué otra? Comidas típicas.
La gastronomía, ¿Y la ya, por vestimenta? ejemplo, la religión, ya, muy bien. ¿Qué más? Otra manifestación cultural de los cuencanos, o ya no hay más. Tal vez esa la que venden dulces, los corpus, no sé qué. Corpus Christi, ya, manifestaciones culturales, ¿no es cierto? Bien, todos esos son elementos culturales, manifestaciones que le dan una identidad única a Cuenca, a los cuencanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a usted le escucha hablar por ahí alguien dice este es de Leyes de Cuenca, solo por el acento, ya se les reconoce, ¿cierto? O generalmente cuando está comiendo mote, ha de ser cuencano, ¿no es cierto? O usa sombrero de paja toquilla, parece que fuera cuencano. Habla con AR, cuencano, ¿cierto? Entonces, son manifestaciones culturales que le dan identidad, ¿sí? A Cuenca. Entonces, así, cada cultura tiene sus rasgos propios y esos tendríamos que respetar, ¿no es cierto? Ya, ¿alguna pregunta? No. Bueno, ¿cómo se construye ahora la interculturalidad? Estamos en la página 47. ¿Cómo se construye la interculturalidad? Ya, a ver, para construir interculturalidad, primerito es necesario eliminar la discriminación. ¿Ya? Porque la discriminación sí, se traduce en un comportamiento que surge en la creencia de que existen personas o grupos superiores. Y por ende, los inferiores deberían ser dominados. Eso decía, por ejemplo, Darwin, ¿no es cierto?, en la teoría de la evolución. Ahí dice que los organismos que mejor se adapten a los cambios, ¿sí?, sobreviven. Ya eso decía la teoría de la evolución, ¿cierto? Pero imagínense, los grupos que mejor se adapten a los cambios culturales también sobrevivirían. Ese sería un darwinismo social, ¿cierto? Si hay culturas que son dominadas, no se adaptan bien a los cambios, lo que sucede es que van a desaparecer, ¿no es cierto? Y eso está mal porque ahí estamos eliminando, imponiendo rasgos culturales que no son propios de ese grupo de personas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Mediante la educación, mediante el gobierno, ¿sí?, mediante la religión incluso. Hacemos eso. ¿Ya? Ahora, frente a este mal, ¿sí?, es necesario erradicar esa clase de creencias de que una cultura es superior. Por ejemplo, decir los mestizos somos mejor que los indígenas. Eso está mal, esa creencia está muy mal, ¿no es cierto? Pueden haber cuestiones en las que no estemos de acuerdo y que son propias del pueblo indígena, pero eso no implica que nosotros somos superiores, o que ellos son inferiores, o que ellos son superiores y nosotros inferiores. No, son manifestaciones culturales de cada uno, ¿sí? Lo que se debe promover es la coexistencia, ¿sí?, en el mismo territorio. ¿Ya? Un ejemplo claro de aquello ha sido, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, en la provincia de Morona, Santiago específicamente, en donde se han ido mucha gente de la sierra a colonizar. Por eso allá les llaman no mestizos, sino colonos, ¿sí? Entonces, allá confluyen, vea, la cultura shuar y la cultura mestiza, ¿sí? En Cañar, vean ustedes, en el cantón Cañar, así lo confluye, ¿sí? Confluye la cultura cañari y los mestizos, ¿no es cierto? Se dan en el mismo territorio, ¿ya? Ahora, vean lo que les decíamos hace un instante, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos construir la interculturalidad para evitar el racismo, para evitar las desigualdades? ¿Cómo lo hacemos? Mediante la educación. Solo mediante la educación, ¿sí? Para construir relaciones armoniosas entre los grupos humanos, entre las diferentes culturas y además fomentar la valoración propia de las manifestaciones culturales y las de otras personas, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, aparte de la educación, es necesario también fomentar leyes, establecer una legislación que fomente el respeto hacia el derecho que tiene cada uno de decidir a qué cultura pertenecer y cómo manifestarse, ¿sí?
Y además, es necesario que se fomente el reconocimiento de la diferencia de los otros, de las otras culturas. ¿Ya? Ahora, debemos también recordar que la interculturalidad debe ser construida con proyección internacional, ¿sí? No solamente a nivel local, sino proyección internacional. ¿Para qué? Para que conozca el mundo primero, que existe esa cultura. Y para comprender, ¿sí? Que nosotros, al ser seres humanos, somos sujetos de derechos, siempre que no infringamos la ley, somos sujetos de derechos universales, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, como el derecho a la ciudadanía, como el derecho a la gobernanza, como el derecho a la vivienda, ¿sí? Y también tenemos obligaciones, como por ejemplo respetar la cultura de los demás, ¿ya? Entonces, en el librito ustedes ven que hay un gráfico en donde se nos está señalando eh, el derecho que tenemos cada uno con la interculturalidad. Derecho a la identidad. Eso es un derecho universal, ¿no? Con este derecho a la identidad rechazamos una cultura hegemónica, ¿sí? Por ejemplo, ahorita yo les pregunto a ustedes, ¿qué cultura trata de imponerse en el mundo ahorita? ¿Se han dado cuenta ustedes alguna cultura que trate de imponerse en el mundo? ¿Cómo se puede decir la cultura americana? Estadounidense. Sí, yo creo. Trata de imponerse la cultura estadounidense, ¿no es cierto? Ya, la cultura de, capitalista de Estados Unidos. Trata de dominar el mundo. Y a la par está también la cultura china, ¿sí? Pero obviamente Estados Unidos nos ha llevado a la sociedad del consumismo y por lo tanto ellos controlan ahora el mundo. Vean, por ejemplo, las negociaciones todas se tienen que hacer en inglés. Sea usted de Alemania, sea ecuatoriano, sea japonés, se tienen que hacer en inglés. Los presupuestos se hacen en dólares, ¿sí? ¿Por qué no se hacen en euros? ¿Por qué no se hacen en yenes? ¿Por qué no se hacen en libras esterlinas? No. Los presupuestos a nivel mundial y los indicadores económicos se establecen con dólares, en dólares, ¿no es cierto? Tenemos o nos hemos involucrado ya en la cultura del consumismo, ¿sí? La onda del consumismo. Entonces, eso son cuestiones que al final van destruyendo la identidad cultural de los pueblos, ¿sí? A tal punto que ahora hay gente que tiene vergüenza, por ejemplo, de ser indígena, ¿sí? Vergüenza, cosa que no debería ser así. Ya, finalmente, revisemos el glosario que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué significa tolerar? Alguien que pueda leer qué significa tolerar. Alguien que esté Tolerar, con el textito. Sí, aceptar, por favor. Estamos en la página 47 en el glosario. Veamos qué nos dice. Respetar las ideas, creencias, prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. También expresar opiniones, no así aprobar o admitir prejuicios, bromas o conductas injustas. Ya, eso es tolerar. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a compartir memes, a hacer chistes, burlándonos de los indígenas, estamos estamos promoviendo el racismo, ¿no es cierto? Porque pensando que son idiotas, pensando que son gente inculta, gente ignorante, ¿sí? Nos estamos burlando y eso es cometer injusticias, ¿no es cierto? Bromas pesadas. Si toleráramos, nosotros veríamos con otros ojos las ideas de ellos, ¿no es cierto? Sus creencias. A veces nos burlamos del Alzheimer, de esas cosas, porque no comprendemos nosotros. Quizá ignoramos eso, ¿no es cierto? Sin embargo, es necesario, ¿sí?, respetar esas ideas, esas creencias, esas prácticas, cuando son diferentes a las nuestras, ¿no es cierto? Muy diferentes. Ya. Y hegemonía. ¿Quién puede leer qué significa hegemonía? supremacía o superioridad de cualquier tipo. Ya. Esa es la hegemonía. Superioridad de cualquier tipo. Ya. Entonces, nosotros estamos ante una cultura hegemónica. Sí, estamos ante culturas hegemónicas, o bien la China,
o bien la estadounidense. ¿Sí? Culturas hegemónicas que nos tratan de introducirnos en su manifestación, en su onda cultural. ¿Sí? Ojalá no terminemos por sucumbir ante ello. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? No. Bueno, está cargado el examen. Espero que lo rindan, lo terminen todos. Y yo les agradezco por su participación, chicos. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto en el colegio. Dicen solo una pregunta, por favor. Luz, dígame.